Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás muy buenas noches para algunos hermanos. Hoy, domingo 26 de febrero, la Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos ustedes con mucho amor en este trabajo. Vamos a ceder los micrófonos al hermano Isaac Hawley para que nos dé la invocación acostumbrada. Adelante, Isaac. Les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un momento y repitamos las siguientes frases, tomando en cuenta sus profundos significados. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos. Hoy la Federación Teosófica se siente muy feliz al recibir a nuestra querida hermana desde Argentina, la hermana María Belén Sender. María Belén es miembro de la Sociedad Teosófica hace más de 20 años. Es licenciada y doctora en ciencias biológicas. Su profesión es de docencia e investigadora. Trabaja en una universidad, es una trabajadora incansable, dispuesta siempre a servicio. Su dinamismo y su buena voluntad es algo maravilloso. Así es que María Belén, te recibimos con mucho amor en este momento y agradecemos enormemente, la Federación agradece enormemente tu disposición para servirnos. Y no a nosotros, sino a través de estos micrófonos, servirle a todos los que lo necesiten, a toda esa humanidad que busca este conocimiento. Así es que bienvenida, mi querida hermana, y un fuerte abrazo para ti. Adelante. Bueno, Magali, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos los aquí presentes, los que están en esta sala o los que están siguiendo este momento, este compartir por el canal de YouTube o quienes lo verán más adelante. Gracias por la presentación. La verdad que a veces los miembros de la sociedad teosófica o de movimientos afines que formamos parte de estos espacios y disponemos a tiempo y bueno, y dedicación a compartir con otros hermanos, nos preguntamos por ahí, o en lo personal a veces me pregunto qué es lo que nos impulsa a hacer esto, ¿no? Más allá del cariño profundo que nos tenemos, aunque no nos conozcamos, el afecto, el compartir un trabajo en común. Y creo que uno desea o uno se ve impulsado a hacer estas tareas, digamos, con mucho amor, que surge ese deseo de compartir lo que para uno, ¿sí? Siempre desde la experiencia propia, es o uno considera como bueno, bello y verdadero, ¿no? Como dice esa enseñanza. Si aquello que vayas a decir no tiene estas cualidades, mejor no lo digas, ¿no? Creo que aquello que realmente uno considera como bueno, bello y verdadero, tienes ganas siempre de ser compartido, porque nace de de algo muy interno que necesita expandirse. Entonces, bueno, no necesito, digamos, agradecimientos ni nada similar, porque realmente es un servicio que lo realizamos con gusto. Así que yo les agradezco a todos ustedes darme la oportunidad, siempre es un gusto volver a este encuentro en este lugar y poder compartir. Algo de eso que venía mencionando, como que uno reconoce, como que fue bueno en la vida propia, ¿no? Es algo de lo que hoy quería compartir con ustedes. El título de estas reflexiones se llama
todos los caminos conducen al yoga, tiene que ver con una certeza, una experiencia que forma parte de lo que uno cree como verdadero, de que en la vida misma, lo veamos o no lo veamos, o lo creamos o no, la vida tiende, todo en la vida tiende hacia un estado de yoga. La vida teniendo en cuenta o mirándola desde un aspecto de una gran amplitud universal, como la vida desde un aspecto o punto de vista humano, ¿no? En cualquier forma de vida, todo en esa manifestación tiende, a la larga o a la corta, hacia un estado de yoga. En este momento sería interesante aclarar a qué nos vamos a referir cuando hablemos de yoga. La palabra yoga tiene su traducción literal, pero también puede ser interpretada, reflexionada o utilizada de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias, el contexto en el que se utilice. En este caso, la vamos a usar de una manera en una concepción muy simple, pero muy profunda, y cuando yo digo un estado de yoga, estoy queriéndome referir a un estado de realización. Simplemente, en cualquier nivel, en cualquier contexto, circunstancia en el que esté hablando o a lo que me esté refiriendo, tomo en este momento el estado de yoga como un estado de realización. Entonces, volviendo al planteo original, todo en la vida se despliega, se desarrolla tendiendo hacia un estado de realización, un estado de plenitud, un estado de armonía completa. Pero cuando digo esto no significa que todo tienda de una manera lineal y estructurada hacia un estado final lejano y único de realización. Aunque pueda ser así, no es de la manera en la que se llega a ese estado, en la que la vida se despliega y se desarrolla. No es de una forma lineal, estructurada y hacia un fin lejano y único. Sino que la vida o estos procesos en la vida se desarrollan como sucesiones de estados de realización, sucesivos estados de yoga, que finalmente nos conducirán en algún momento, cercano o lejano, a un estado de realización final. Pero de aquello no sabemos. Pero de lo que sí sabemos es que la vida se va desplegando como una espiral, como un estado sucesivo, como un proceso sucesivo de estados yógicos, si quiero, estados de realización, como si circuláramos alrededor de una espiral en el que cada ciclo, en un punto, que quizás es indefinido o no lo podemos precisar, se establece en un estado de plenitud. Y en ese estado de plenitud, en ese ciclo que se está desarrollando en ese momento, se produce como un salto, una elevación, un cambio de vibración hacia un ciclo distinto, en el que se vuelve a establecer un desequilibrio, una desestabilización, una desarmonía, para luego volver a un estado de plenitud, de realización, de calma, y vuelta a empezar el ciclo. Esto se puede ver muy claramente en la naturaleza. Cuando uno observa la naturaleza puede reconocer que en la naturaleza física al menos, todo se desarrolla por ciclos. Son ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos. En todas las dimensiones en las que uno lo quiera considerar.
También podemos reconocer que en esos ciclos siempre hay estados dentro del mismo ciclo en el que se produce un estado de desequilibrio, a comenzar un ciclo. En estos ciclos o procesos naturales están implícitas un montón de fuerzas, un montón de leyes que nosotros también podemos reconocer. Por ejemplo, la ley del karma. Uno sabe que la ley del karma la podemos explicar como una ley de establecimiento, de restablecimiento del equilibrio. Y no solamente atañe, o la podemos reconocer como esa ley, quizás con un nombre, digamos, el que mejor se adapte a nuestra interpretación, pero no solamente la podemos reconocer en la vida humana o en las vidas humanas, uno lo puede reconocer en la naturaleza también. Siempre hay una ley que busca, o un proceso que busca restablecer un equilibrio perdido. Y siempre hay un momento de calma que sigue a la tormenta y una nueva situación de desequilibrio y una nueva búsqueda del equilibrio. Eso es un ciclo permanente en la naturaleza. En nosotros, si miramos la vida humana, es muy importante que podamos reconocer como parte de la naturaleza misma que somos y como seres en evolución, también formamos parte de una ciclicidad, de un devenir de procesos cíclicos. Y podemos reconocer, o sería importante, tener conciencia de que así como en la naturaleza esos ciclos tienen inherentemente o implícita la búsqueda de un estado estable o de un estado de plenitud, de armonía, en la vida humana, así como somos parte de la naturaleza, también existe implícitamente en cada uno de los ciclos o procesos que vamos transitando una búsqueda, lo reconozcamos o no, de restablecimiento de un equilibrio perdido en cualquier aspecto. Una búsqueda de un establecimiento de la armonía, de una plenitud, de un estado, de establecernos en un estado de yoga, de realización, de plenitud, de felicidad, de beatitud. Esa fuerza inherente a la vida misma es parte nuestra también, así como lo es de la naturaleza y de las fuerzas que operan para que eso suceda. Vamos a avanzar un poquito más adelante para entender bien esto de la diferencia, por qué es diferente, al menos en un tiempo en la vida de los seres en evolución, que en la naturaleza como un todo, pero más adelante. Pero entonces es muy importante que podamos ver nuestra vida como también una sucesión de ciclos en los que en algún momento hay un establecimiento de esa calma, un momento de orden, de armonía que es necesario que exista para que en ese momento se pueda producir ese salto, ese cambio, si se quiere, de vibración, de nivel en el que veníamos viviendo, trabajando, existiendo, y volver a entrar en un ciclo, pero que quizás sea muy parecido al anterior, pero en otro nivel. Debemos, si somos conscientes o si nos ponemos a hacer el esfuerzo por ser conscientes de este movimiento del cual somos parte y que es una ciclicidad, que no vivimos pensando permanentemente en aquel objetivo lejano o que no nos, digamos, no es lo más útil para nuestro desempeño, nuestra vida misma, pensar en un objetivo lejano, inalcanzable o que no sabemos cómo llegar a él, sino de que cada momento tiene su pequeño parcial estado de yoga que nos va a conducir como un escalón hacia el próximo estado y que ese va a ser otro escalón hacia el próximo y así sucesivamente, como decíamos, como si fuera en espiral. Si estamos atentos
vamos a poder, o sería muy interesante, muy útil para nosotros y la evolución de todos quienes nos acompañan, que podamos reconocer ese estado de plenitud, ese estado de yoga, ese estado de realización necesario para cada presente, para cada etapa, momento, proceso que estemos atravesando. Encontrar como la pieza justa, es como encontrar la pieza que termina o que complementa el rompecabezas. Encontrar ese estado de plenitud que le corresponde, que no es aquel, ni es el del ciclo anterior que viví, es el de este momento. El estado de plenitud, de yoga o de realización que le corresponde a este momento de mi vida, es como volver a restablecer el equilibrio en este momento y poder seguir al próximo. Nosotros no podríamos decir en qué estado de esa espiral nos encontramos, cuándo empezó el ciclo que estamos desarrollando, cuándo se va a terminar, cuándo tendría que terminar un ciclo para empezar otro. Nuestra vida es como un continuo de situaciones sucesivas. Pero si nos ponemos a mirarla y a reconocerla como ciclos o procesos que vamos desempeñando sin la necesidad de saber puntualmente en qué momento estamos, vamos a poder reconocer o ir en búsqueda de ese estado particular para el momento indicado en el que estamos, de restablecimiento del equilibrio, de yoga, de unidad, de realización en el aquí y en el ahora, en este momento. Eso no hace falta que reconozcamos todo el ciclo que venimos viviendo para que uno pueda establecer un momento o un estado de plenitud. Es más, cuanto más esfuerzo hagamos por encontrar un estado de armonía presente, que reconozcamos que en ese contexto en el que estamos en ese momento es el estado ideal que nos permite estar estables y equilibrados y plenos, eso sería vivir una vida de realización de instante en instante. Sería ilusorio pedir que uno esté permanentemente intentando establecer ese estado, ¿no? Porque, como sabemos, en un ciclo hay momentos más intensos o más calmos, o de arrancar con un desequilibrio, o de restablecerlo, de volver, de observar. Pero cuanto más seguido hagamos el esfuerzo, más seguido puedan establecerse estados de quietud en el que el equilibrio se establezca, más fácilmente vamos a poder establecernos en un estado como ese de manera permanente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué queremos? ¿Por qué yo digo, como es mi visión particular, que es importante poder establecer esos estados de realización parciales, si se quiere, pero que en el momento son totales, duren lo que dure, pero que son un momento de plenitud? Porque cuando eso ocurre, brota internamente una energía muy particular, irrefrenable, de compartir ese estado de plenitud, de equilibrio, de armonía, de amor, con todo lo que nos rodea. Díganme si alguien que no ha experimentado un estado así en algún momento, por segundos aunque sea, un estado de completa realización interna, de no quiere ir y abrazar al que tenga al lado, decirle a un hijo que lo ama, a un esposo, un hermano, una amiga, abrazar un árbol o intentar expandirse en la extensión de todo el universo. No se experimenta ese sentimiento de plenitud, de expansión, esa misma expansión que uno siente como que abarca todo
de amor, es eso que sale de cuando uno logra un estado de realización. Entonces, si podemos ser conscientes de que ese estado no está en el final de la espiral, que ni sabemos cuándo termina, sino que puede ser descubierto en cada ciclo, en cada nivel, en cada momento, estaríamos realmente viviendo una experiencia muy iluminadora para nuestro ser interno, por un lado, y una experiencia de un gran servicio y beneficio para todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Creo que es una enseñanza eso, ¿no? De que también muchos teósofos o filósofos lo han planteado, esto de encontrar el momento presente como ese momento de esa iluminación de instante en instante, de la que hablaba también Krishnamurti, y verla desde ese punto, como que es posible, pero que es particular para cada momento, y que estando conscientes uno lo puede realizar. Vamos a hablar un poquito, esto va a cerrar, digamos, porque decimos, bueno, ¿y cómo? Está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo llegamos a ese estado, no? Vamos a hablar un poquito más adelante. La filosofía del yoga nos presenta un escenario de diversas, vamos a decir, diversos métodos o diversas maneras de transitar un camino para llegar a la realización espiritual. Nos plantea un escenario múltiple. En muchos libros, como por ejemplo el Bhagavad Gita, podemos ver estas distintas maneras de abordar un trabajo espiritual, un sendero espiritual en relación a nuestro propio temperamento, a nuestra manera de abordar la vida, nuestras tendencias, etcétera, etcétera. Pero nos plantean distintas maneras de recorrer un sendero, pero que es en realidad el mismo sendero. Son diversas maneras de alcanzar un estado de realización que cuando es alcanzado no difiere del otro, no difiere el estado de realización en sí, ese estado de que de repente soy amor puro que se expande, no es diferente en uno u otro método o sendero que tomemos para alcanzarlo. De hecho, que podremos decir que los senderos son como los recorridos que elegimos para llegar a un mismo lugar, ¿no? El lugar es el mismo, solo que llegamos de distintas maneras. Y esos niveles sucesivos de realización, que nosotros hablamos como la espiral, también son los mismos. Son como postas en una carrera, ¿no? Son las mismas a las que se llega de distintas maneras, que ninguna es más importante o más útil que la otra, sino que cada uno la transita por sus propias, digamos, capacidades de hacerlo. Como les dije, van a encontrar un montón de múltiples, digamos, nombres de tipos o maneras de abordar este camino hacia la realización. Pero bueno, hay tres que en general se nombran más, se las tiene como, digamos, más diferenciadas, si se quiere, porque vamos a ver también más adelante que se van indefectiblemente tocando entre sí. Por ejemplo, lo habrán sentido nombrar o lo habrán estudiado incluso muchos de los que están aquí. Podemos hablar del Jnani Marga, que es el sendero que nos conduce al yoga o a esta realización, ¿no? A través del intelecto o del estudio. Podemos hablar del Bhakti Marga, que es el sendero que nos conduce al yoga a través de la devoción. Y podemos hablar del Karma Marga como el sendero que nos conduce al yoga a través de la acción. Como les dije, son maneras, formas de recorrer un sendero que llega al mismo lugar y que no solo llega al mismo lugar,
sino que en ese mismo recorrer se van como cruzando. Incluso en un ciclo de nuestra vida, en estos ciclos y procesos de los que veníamos hablando, podemos empezar o sentirnos más incitados a recorrer o a realizar, a transitar nuestra vida de una manera, y en otro ciclo de nuestra vida sentirnos movidos a transitar de otra manera el camino espiritual. No es que uno tenga que ser exactamente usar ese medio, esa manera toda la vida, ni que otro que lo haga diferente vaya a llegar a otro lugar. Por ejemplo, con esto de que estos senderos se van como complementando, mezclando, y que necesariamente quien transita uno en algún momento también va a tener que transitar el otro y llegar con toda la experiencia completa a ese estado de realización final. Por ejemplo, tomemos como un ejemplo de estas interacciones el sendero de la acción, el karma marga. Uno dice acción. Acción podríamos decir que es todo, porque, por ejemplo, quien transita el sendero del conocimiento, el sendero a través del aprendizaje por el intelecto, el ñañi marga, cuando estudia, actúa. Cuando investiga, actúa. Cuando da una conferencia sobre lo que investigó, actúa. Y es una acción permanente. Cuando comprende algo, es movido naturalmente a la acción, como este estado de plenitud que decíamos que se establece y se expande sin que uno lo pueda manejar. Cuando a través de, por ejemplo, el sendero del conocimiento, alguien comprende realmente una verdad y la siente viva, irrefrenablemente es movido a la acción. Entonces actúa. Quien, por ejemplo, recorre el sendero de la devoción, de la unión con Dios, la búsqueda interna, intensa, de unión con Dios, esa acción plena, esa acción a un altísimo nivel. Cuando encuentra esos estados de realización interna de unión con Dios, es irrefrenablemente movido a la acción, movido al servicio, movido a la ayuda, al compartir esa pasión que siente. Entonces también actúa. Por eso a veces se dice que el sendero de la acción es como el sendero por default de la humanidad, ¿no? Es como el sendero por defecto. El que todos vamos a recorrer, por un lado, si no recorremos el otro sendero, a la larga o a la corta. Pero hay siempre alguna vueltita, ¿no? Porque no todo es karma amarga. Por más que creamos que todo es acción, no todo es karma amarga. No todo es un sendero espiritual que conduce al estado de realización a través de la acción. Entonces, si veníamos diciendo que todo es acción, podemos reconocer que no toda acción conduce a un estado de realización. Y podemos reconocer también acción a distintos niveles. Y acá voy a volver un poquito a lo que era la diferencia entre la naturaleza y el ser humano. La naturaleza en sí, si uno lo observa, como veníamos hablando, esto de los ciclos, del fluir, del proceso permanente de expansión y de cambiar de un estado a otro, es acción plena, incesante, es un fluir permanente de vida sin parar, en el que intervienen un montón de fuerzas y leyes, como habíamos dicho. Pero en este fluir, en este accionar de la naturaleza, no hay un hacedor, no hay alguien que se reconoce actuando, no hay alguien que promueve la acción, sino que es, al menos en el nivel, ¿no es cierto?, en el que nosotros lo percibimos, es un fluir incesante, un actuar, acción misma, en el que sí intervienen leyes inherentes
de ese movimiento mismo, de esa creación, de ese manifestarse, que van regulando la acción y volviendo al equilibrio cuando sea necesario. Y ahí reconocemos entonces las leyes físicas de la gravedad, las leyes metafísicas de la ley del karma, del dharma, las leyes de afinidad, las leyes de necesidad, un montón de leyes que van intercediendo en ese fluir, en esa acción. El ser humano no deja de ser parte de ese gran movimiento, de ese gran manifestarse, pero por ser un ser en evolución, cuando toma forma esa entidad y es inmersa en la materia, por procesos naturales, esa percepción de que es parte de un movimiento mayor, de que es movido por las mismas fuerzas que actúan en el universo, se empieza a perder, ¿no? No es, al menos por un tiempo, no lo podemos percibir naturalmente. Y empezamos a sentir o a creer que somos nosotros los que generamos ese movimiento, ¿no? Que somos nosotros los que iniciamos el movimiento, somos nosotros los que lo planificamos. Entonces nos empezamos como a hacer cargo de estas acciones que empiezan a suceder. Entonces la acción la produzco yo, y el resultado me pertenece, la frustración también, la expectativa también me pertenece, lo que los otros opinan de lo que se hizo y cómo salió y cómo lo hice y cómo fui, me pertenece. Y empezamos a cargar aspectos inherentes de la acción misma como si nos pertenecieran y como si nosotros fuéramos uno con eso. Es como que empezamos a cargar una mochila que tiene que ver con la vida misma, porque la vida nuestra es acción, a niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales. Y empezamos a olvidando, ¿no?, de que nuestra acción es parte de un movimiento mayor en el que hay un orden natural y hay leyes que, si ese orden natural se altera, lo restablecen, y que las piezas en ese orden se van moviendo por otras leyes también que van actuando. Olvidando o desconociendo parcialmente todo eso, empezamos a creernos que somos generadores de la acción. Y con eso empezamos a crear como una gran resistencia a la acción, porque empezamos a ser una piedra en el zapato de este movimiento grande. Empezamos a generar una acumulación energética en nosotros mismos que impide incluso que estas fuerzas universales que actúan restableciendo el equilibrio en este gran sistema fluyan naturalmente incluso a través nuestro, para que ese equilibrio sea naturalmente establecido y no por nuestra propia decisión o criterio acertado o no. Entonces, creamos ahí como una carga para nosotros mismos, que nos impide a nosotros mismos avanzar. Tenemos una mochila pesada que llevar en este recorrido, y cada vez más pesada, colocando allí lo nuestro y lo de los demás también, y lo de nuestros hijos, y lo de nuestra familia, y todo el pasado, el presente y el futuro, las acciones que fueron, que son y que serán. Entonces, hay una diferencia entre el movimiento natural y humano cuando hay una ignorancia, ¿no es cierto? O un todavía velamiento de este conocimiento, de esta percepción de que somos uno. Y hay alguien en el ser humano que se cree que maneja todo el movimiento de la vida propia. ¿Qué nos propone entonces? Porque eso no es karma amarga. Entonces podemos reconocer que eso no es un sendero, o al menos no es el sendero que el yoga está proponiendo. Sí, a la larga, por eso dicen que es como el sendero de la acción, es como el sendero por defecto. A la larga, el ser aprende, el ser va dándose cuenta de que no puede caminar más con esa mochila. Cuando deja de caminar directamente porque la mochila le pesa mucho, empieza a mirar, se queda estancado y empieza a mirar a su alrededor. Y en ese mirar empieza a aprender, y empieza a darse cuenta que tiene que seguir sin la mochila, si no, no sigue. Pero para eso
se toma un buen tiempo. El yoga nos propone una manera diferente de vivir, una manera diferente de accionar incluso en el sendero del Karma Yoga, para que podamos volver a ser parte de ese movimiento natural, del cual nunca dejamos de serlo, pero que sí es como que nos encapsulamos y empezamos a impedir que el movimiento nos lleve, el agua o la corriente pueda llevarnos junto con ella, ¿no? Empezamos a estancarnos. Entonces el yoga, y particularmente el sendero del Karma Marga, nos propone volver a un estado de vida, de acción, que tenga que ver con eso de lo cual formamos parte, con ese movimiento, con ese karma marga universal, si se quisiera, ¿no? Con ese movimiento natural que somos, nosotros mismos también. Es como que nos estuviera diciendo, bueno, por favor, deje la mochila a un lado y empiece a caminar, y empiece a actuar, pero no cargue más una mochila. No cargue más sobre sus espaldas el peso de las acciones. Deje que las acciones sean, que la vida transcurra sin ir agarrando cosas en la mochila. Cuando eso ocurre, o sea, cuando somos capaces de entregar la mochila y de cada cosa que hacemos volverla a entregar para no volver a generar una carga, es realmente cuando se empieza a transitar el sendero del Karma Yoga, o el Karma Marga que conduce al Karma Yoga. Porque el acto de entregar la acción significa el acto de que esa acción no me pertenece, de que no estoy movido a la acción por lo que la acción significa para mí mismo, ni por lo que el resultado de esa acción pueda impactar sobre mí o beneficiarme o perjudicarme, sino que vamos actuando a medida que ese ciclo del que hablábamos, ¿no? Ese proceso de ese momento me presenta la oportunidad y soltamos esa acción, que siga, que se ejecute, que se termine. Nosotros simplemente somos un medio para llevarla adelante. El Karma Yoga propone el sendero de la acción desapegada, el sendero de la acción desinteresada, o como le digo yo a veces, el sendero de la acción sagrada, el sendero de la acción entregada a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno puede entregar la acción a Dios, entregar lo que está haciendo en cada momento, es porque el sentimiento de autocentrismo ya no está identificándose con esa acción. Yo misma no me estoy identificando con esa acción. Y naturalmente la acción resulta en una acción desinteresada, desapegada y una acción sagrada. En este acto de sacralizar la acción, que es justamente lo que nos propone el Karma Yoga, es un acto de entrega a Dios de todo lo que hacemos. Es la única manera, entrega a Dios, bueno, acá hago un paréntesis como con yoga, entrega a Dios, entrega al orden universal, al orden divino, a nuestro ser interno, a una inteligencia espiritual superior, aquello que cada uno considere como Dios, ¿sí? A veces le decimos Dios y cada uno de nosotros tenemos una concepción diferente de Dios, pero aquello que hacia lo que transitamos, hacia esa realización interna final hacia la que uno aspira, ¿no? Entonces, entregar la acción a Dios es sacralizar la acción. Y sacralizar la acción es hacerla sagrada. Y tiene que ver mucho con lo que también en las religiones se habla de el sacrificio, el sacrificarnos. ¿Qué quiere decir el sacrificarnos?
Sacrificio se traduce a veces como sacro oficio, acción sagrada. Entonces, el Karma Yoga nos está invitando a hacer una vida sacrificada, pero una vida sacrificada en este sentido, una vida de entrega de todo lo que se hace a Dios, una vida de acción sagrada. Y en esa acción sagrada, en ese sacrificio, en realidad lo que desaparece, que es porque, por eso a veces vulgarmente hablamos, esto es un sacrificio, porque lo que debe desaparecer para que ese acto se convierta en sacrificio, es justamente el egoísmo, el sentido de autoimportancia, de prevalencia de uno mismo por sobre la acción que se está desarrollando. Cuando ese yo, esa identificación con uno mismo, ese egoísmo desaparece, es cuando la acción se transforma en sagrada. Y por eso a veces decimos, esto es un sacrificio, porque realmente nos cuesta corrernos de las escenas, de las situaciones, de los diálogos, como centros de importancia, y ceder a lo que se necesita en el momento. Entonces, cuando eso ocurre, cuando realmente se transforma nuestra acción en un sacrificio, es el momento en el que ocurre eso que veníamos hablando, esa magia, esa pasión interna, ese surgir de un estado de plenitud, de realización. Esa realización que venimos hablando, ese estado de yoga parcial, que decíamos, ese estado de realización, surge justamente cuando la acción que se lleva adelante, y acá ya podemos hacer un paralelismo con todos los otros senderos, no solamente con el Karma Marga. Cuando la acción se lleva adelante, que puede ser la acción, un hecho de actuar en cualquier circunstancia, la acción de entrega a Dios, o la acción de comprensión y unión con una verdad, cuando esa acción se lleva a cabo de esa manera, surge naturalmente este estado de plenitud, de felicidad extrema, ese estado que surge y que brota en uno y que quiere expandirse, del que hablamos al principio. Y eso ocurre única y llanamente porque no está el sentido de autoimportancia, porque no está el yo pequeño, que a veces decimos en algunos círculos teosóficos, el ego inferior, la personalidad. No está ese centro de autoimportancia y autorreferencial siendo parte de esa acción. Se corrió. Y eso es lo que permite que ese estado aparezca. Y como verán, como recién dije, bueno, ahí volvemos un poco al principio, ¿no? De buscar la manera, sea cual sea las circunstancias en las que nosotros vivamos, buscar la manera de encontrar cómo generar ese estado de yoga en cada momento de nuestra vida. En este momento yo les diría, entregando la acción a Dios. En este momento les diría, entregando el estudio a Dios, o entregando el corazón a Dios, la meditación a Dios. Ese autosacrificio o ese sacrificio es el que llega a producir un estado de realización. Y como verán, en este momento se unen de manera muy, digamos, homogénea todos estos senderos, porque el Bhakti Yoga, o el Bhakti Marga que hablábamos antes, es justamente eso, es entregar la vida a Dios, la vida interna, es establecer un vínculo directo con aquello que internamente se reconoce como Dios. Y ahora me preguntarán, bueno, seguimos un pasito más. Primero habíamos hablado de los estados de realización, de lograr en cada ciclo, en cada momento, en cada proceso, ese estado de realización, ese estado de calma que nos permita cambiar de sintonía y saltar hacia un próximo ciclo. Ahora hablamos de que ese estado de realización puede ser alcanzado entregando, entre comillas, la acción, ¿no? Cualquiera sea, a Dios, corriéndonos, no dejándonos, no cargando con toda esa mochila
de ignorancia, en definitiva, que a veces de la que somos presos. Pero ahora seguimos preguntándonos, ¿cómo hacemos para entregar la acción a Dios? ¿Cómo hacemos para que surja en nosotros vivir de esa manera? Y acá es cuando se hace presente, desde mi punto de vista, el otro sendero de estos tres que hablábamos, ¿no? Que también es ineludible. Uno no puede de ninguna manera entregar nada sin fe. No podemos soltar nada que creamos que nos pertenezca sin una total confianza de que eso que estamos haciendo es lo correcto. Como cuando cualquier cosa que nosotros creemos que es lo justo, correcto, necesario, lo hacemos sin miramientos, lo hacemos sin reparos, porque estamos plenamente convencidos de que eso es lo que hay que hacer. En este caso es igual. Uno no puede entregar la acción al orden divino si no está plenamente convencido de la existencia de ese orden divino, si no vive uno en ese orden divino, si no vive uno en sintonía con ese orden divino porque sabe que eso es realidad, es una realidad. Entonces, no podemos hacerlo sin confianza, sin certeza, sin fe en eso. Y esa confianza, esa fe, esa certeza, surgen de un proceso de conocimiento de aquello en lo que después confiamos plenamente. Un proceso de ponernos como en sintonía con aquello de lo cual después vamos a sentirnos parte. Entonces, no podemos eludir la etapa de conocer sobre la vida, conocer sobre el universo, conocer sobre la manifestación, sobre nosotros mismos, sobre las leyes que manejan o que intervienen en esta manifestación. Y ahí interviene, entonces aquí se hace presente también este otro sendero del que estábamos hablando, que así como el Bhakti Marga y el Karma Marga ya se vieron como una unidad, el Jnani Marga también lo es, siempre está presente porque es lo que nos da, es lo que enciende como esa chispa de la que hablábamos en otros encuentros, una chispa interna que después cualquier ramita que entra se empieza a crecer el fuego, pero si no está presente esa chispa, Juliana Cesano dio la última escuela de verano en el Centro Teosófico de San Rafael. Fue una escuela en la que se trató mucho estos tres senderos y todo el camino contemplativo. Y ella hablaba de esta chispa, de este fuego que es necesario ser encendido en algún momento. Si ese fuego interno no se enciende, no hay algo que pueda perdurar. Ese fuego en algún momento tiene que aparecer. Y yo considero desde mi punto de vista que el camino del conocimiento es necesario, para que quienes no nacimos sabiendo, teniendo esa certeza, porque ojo, también esa certeza puede estar presente en nosotros sin buscarla. Podemos nacer con esa certeza y nacer entregando la acción a Dios. No hace falta que la generemos, ¿sí? De hecho, la mayoría de quienes no transitan un sendero del conocimiento lo obtienen naturalmente porque esa certeza ya está ahí presente. Pero cuando no está presente, ese fuego debe ser encendido. Y el conocimiento nos ayuda a eso, nos ayuda a entender de qué se trata el mundo, la manifestación, la evolución, los seres en evolución, y generar de a poquito, ir encendiendo ese fueguito cada vez más grande, y generar esa certeza de que lo que tengo que hacer es lo correcto, o lo que quiero, o lo que veo que tengo que hacer es lo correcto, y ahí suelto naturalmente, porque sé que eso es parte de ese orden divino en el cual yo confío. Yo los invito, digamos, a que
miremos en nuestras vidas si podemos encontrar por un lado, ese sentido de confianza, de fe que nos permita dar el próximo paso, de soltar. Y por otro lado, si podemos poner en valor nuestra vida como una oportunidad de generar estos estados de realización. No solo con un fin de autorrealización, sino como un gran servicio a la humanidad. Ninguno de nosotros que aquí estamos ajenos a esa búsqueda de la cual hablábamos al principio. Esa búsqueda inherente que todo proceso ir hacia un estado de beatitud. Pero siendo conscientes de que ese estado de beatitud no está allá, sino que ese estado de allá es alcanzado a través de estados parciales de realización, y que para cada situación de la vida hay un estado en el que podemos establecernos, valga la redundancia, y actuar desde allí. Y que ese estado es esa plenitud, es ese yoga, para esa circunstancia en particular. Si somos conscientes de eso, podemos empezar a encontrar la oportunidad de establecernos en ese estado. Nuestra vida, de ninguno que estemos acá, o en más o en menos, creo que esté ajena a esa posibilidad. Hay encarnaciones que quizás no podamos dedicarnos a esto, tengamos que dedicarnos a otras cosas, pero si ya estamos en este terreno, quiere decir que nuestra vida es una gran oportunidad de hacer esto. Entonces, los invito a buscar, a darse, digamos, oportunidades de establecerse en esta sintonía del yoga de instante en instante, diríamos, según Krishnamurti, ¿no? Y porque eso nos va a dar esa sensación interna de plenitud que no solo nos va a colmar de beatitud, a su vez, de felicidad, de armonía, sino que se va a expandir y va a querer salir y se va a desparramar por todos lados. Y cuanto más seamos los que trabajamos en ese sentido, y cuanto más frecuentes puedan ser esos momentos, mucho más beneficio recibirá la humanidad y el universo completo. Siendo conscientes nomás de que esto es posible, quizás podamos empezar un trabajo en ese sentido, y después es como que todo se va dando, ¿no? Porque esto de la acción correcta tiene mucho que ver con el Nauluktuk sendero del Buda, del budismo, donde una de las premisas es la acción correcta, y la acción correcta en cada momento. Y eso es lo que permite que el equilibrio no se pierda, que cada momento sea una oportunidad de realización, de plenitud, y que eso a su vez nos impulse a actuar, y nos impulse, ese amor nos impulsa a seguir. Esto ya me lo escucharon decir los que estuvieron en la escuela de verano, pero hay un librito que es de un autor chileno, que se llama, es para niños y para grandes, que se llama Ami, el niño de las estrellas, y en ese librito, muy lindo, porque es muy, digamos, no es un libro cualquiera en el que se narra un cuento, sino que es un libro donde se transmiten enseñanzas teosóficas. Ami dice que la ley fundamental del universo es el amor, y que cuando uno ama, quiere ser útil. Quiere ser útil. Entonces, fíjense, cuando uno ama, quiere ser útil. No hay ningún esfuerzo en ese sentido. Y cuando uno ama, es cuando uno está en este estado de plenitud. No hay amor genuino que surja, sino es desde un estado de completa realización. Y ojo, que la completa realización es una completa realización al nivel en el que estamos en cada momento.
Para una madre, tener a su hijo es un estado de realización. Para un educador, transmitir educación, transmitir valores, puede ser un estado de realización. O sea, el estado de realización es un estado interno que no necesariamente está condicionado por las situaciones externas, pero es un estado de plena conciencia y entrega a Dios. Y cuando uno se establece en ese estado, eso que dice Miguel, cuando uno ama, es cuando surge ese amor. Y cuando uno ama, quiere ser útil. Y el ser útil es uno de los, yo creo, de las soluciones a todos los problemas de la humanidad. Tener amor y ser útil. Es uno, creo, de los servicios más nobles que podemos ejercer. Bueno, por el momento nada más. Era esta reflexión la que les quería acercar sobre la posibilidad de realizar el yoga en cada momento y en cada vida, en cada ciclo, que todos podemos hacerlo, y el valor de eso para todo lo que nos rodea. Así que les agradezco un montón el silencio, la atención, la oportunidad, y bueno, quedo aquí para los comentarios que quieran hacer. A ver si abro el micrófono, lo cierro. Así Sí, si abrimos los micrófonos. Sí, sí. Muchísimas gracias por tu charla tan inspiradora realmente. Ahí están abiertos los micrófonos, pueden ir levantando las manos, los que quieran hacer preguntas. Sí, yo también quisiera agradecerle a nombre también de Magali la propuesta que tú desarrollaste, la inspiración que conlleva y pues la participación en este programa que ya llevamos 2 años, todos los domingos. Enriqueciste con tu presentación la aportación del legado oculto que se presenta al público. Gracias, María Belén, te lo agradecemos mucho. Y hay una pregunta, Juli Padrón, por favor. Gracias, buenos días. Yo estoy acá en México, soy venezolana y pues agradecida de esta charla maravillosa. Me llenó de mucho amor, de mucha esperanza. Entonces, agradecida a todos y a María Belén en especial. Que estén muy bien. Bendiciones. A ver, Bermari, tú si quieres preguntar, por favor. Y después Tere. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo lo que quería comentar es que para mí la riqueza de esta charla consistió en que para mí en lo personal fue muy accesible y sobre todo me dio algunos tips sobre algo que siempre me estoy preguntando, ¿no? Hablamos mucho del amor, pero a veces yo me he preguntado, ¿tú eres capaz de amar? O sea, ¿en qué se nota que ames o no ames? Y por ejemplo, esta última parte, como cerraste, Belén, me gustó mucho porque me dio una lucecita en mi pregunta continua. O sea, esa disposición a servir es esencial en esto de darnos cuenta si estamos amando o no, ¿no? Y bueno, obviamente supongo que un servir desinteresadamente, ¿no? Sin ningún supuesto de beneficio personal, ¿no? O de enaltecer el ego, por supuesto. Muchas gracias. Es todo. Tere, por favor. Gracias, Isa. Bueno, primero felicitación, porque desde luego mejor no podías haberlo hecho. Y segundo, estoy de acuerdo lo del amor. El amor está en el corazón.
Ahí es donde tenemos los dones buenos, los dones malos, y cada cual lo va sacando según depende de cómo su alma esté evolucionada. Pero si supiéramos lo que es el amor de verdad, ese que tenemos en el corazón, y lo diéramos en la vida, yo siempre digo que lo único que me llega es paz interior, que muchas personas no saben lo que es. Muchísimas gracias, de verdad. Vale. Mira, me está hablando Magali que se les fue la luz en Puerto Rico, María Belén, y que no puede No hay intervenir. ningún problema. Este Sí. es un espacio de todos, así que no se preocupen, yo acompaño Sí. y no hace falta que hagan preguntas, porque creo que lo más importante son las reflexiones. Si no desean hacer preguntas, no hay ningún problema tampoco, yo tampoco tengo respuestas. Podemos compartir reflexiones Sí. y no se preocupe, Magali, no se Y no te preocupe, no hay ningún preocupes, problema. Magali. Le agradezco. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Y ¿La de puedo mí- leer? Sí, no, pero Ahí. primero déjame que pase Emilio, que está ahí pidiendo la palabra. Hola, gracias Isaac y gracias Belén por esta charla tan inspiradora. Especialmente pienso yo para aquellos que de alguna manera nos venimos interesando tanto por la filosofía del yoga como por su puesta en práctica y que de alguna manera nos guiamos por la enseñanza que, como has estado tú diciendo, plantea la filosofía desde el punto de vista de yoga, en el cual, también como has dicho, confluye con la enseñanza teosófica, ¿cómo no? Ahí podemos encontrar varios paralelismos que se pueden complementar perfectamente. Entonces, volviendo a tu planteamiento, que has desarrollado pautadamente y clarificando, por lo menos intentando clarificar algo que a mí me viene resultando, y para muchos de nosotros también, es como el quid de la cuestión, ¿no? Como la llave para entender la forma adecuada de llevarlo a cabo o de transitar el camino de yoga, entendiendo, como has estado desarrollando, que eso tiene que ser de momento en momento. Bien, entonces encuentro, y ya lo planteo como pregunta, que aquí nos encontramos con dos, por decirlo así, dificultades. Uno es el sentido del yo y el otro es el sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para erradicar este sentido del yo y de lo mío, el sentido de pertenencia? Esto es mío, esto me pertenece, tanto las cosas materiales como las cosas mentales, emocionales, incluso espirituales. Es decir, uno entiende que el sentido de posesión está muy arraigado. Eso por un lado, es lo que has estado planteando. Y luego el sentido del yo, todo gira en torno a este yo que entendemos que en el fondo, bien entendido, es ficticio. Este es el problema. Es un yo ficticio. Y esa es la dificultad que tenemos que despejar. Bueno, esto es lo que quería plantear como comentario y a la vez como pregunta. Gracias. Gracias, muchas gracias, Emilio. Y sí, yo creo que este desarrollo es gradual en primera instancia, por más que uno escuche o lea un libro que
nos hable de un estado de samadhi, de completa absorción interna, o de una vida de completa entrega, es muy difícil que nosotros podamos instantáneamente actuar en consecuencia o establecernos en ese estado. Quizás podamos hacerlo de manera momentánea mientras nos sentimos inspirados por lo que el autor, por ejemplo, nos va relatando, pero creo que por un lado requiere intentos parciales, intentos menores, intentos pequeños, en cada momento de nuestra vida y en las circunstancias en las que nos encontremos, para ir de a poquito generando esa tendencia hacia lo que uno quiere, no hacia lo que uno no quiere, ¿no? En el sentido, querer en el sentido de lo que uno aspira, de ir en la dirección, por ejemplo, del desapego, en contra de la dirección o en contraposición a la dirección del apego. Por un lado, creo que eso debe ser gradual, que debemos empezar a intentarlo con cosas pequeñas, pero por otro lado, creo que requiere de mucha observación de la vida propia y de la vida en general, de la vida ajena, de la vida de otras personas, de la vida del mundo en general. Y eso tiene que ver también con la segunda parte de tu planteo, que tiene que ver con la autoimportancia, ¿no? A mí me movilizan en lo personal mucho las cosas que le pasan a otras personas en otras partes del mundo o en otras o cercanas. Podríamos decir cuestiones que uno en lo personal consideraría como tragedias. Observar y estar sensibilizado a lo que le pasa a otras personas, a otras partes del mundo, hace que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo con la vida que me ha tocado? Con la bendición que en este momento tengo, de la cual estoy siendo beneficiario, con el don que tengo de vivir y de tener una armonía relativa en mi vida y medios para actuar. ¿Qué hago con eso? Cuando hay otras realidades en la vida misma que son completamente opuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Estar atentos y sensibles al movimiento de la vida como un todo hace que lo que tenemos cerca empiece a tomar menos importancia naturalmente. Porque dejamos de creer que lo que tenemos acá al lado nuestro es lo que más importa. Entonces, por eso decía yo que quieras o no quienes estamos aquí, estamos en una búsqueda, y más o menos, más digamos, o menos justamente, entre todos nosotros podemos decir que tenemos vidas que transcurren de una manera normal, entre comillas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso cuando si miramos otras partes del mundo, otras situaciones de personas lejanas o cercanas que no tienen la posibilidad de dedicar tiempo, esfuerzo a un trabajo en servicio del mundo, y nosotros teniendo todo eso disponible, ¿no lo hacemos? Esa sensibilización de mi parte es lo que me mueve a desestimar en algunos momentos lo que creía importante para mí. Los apegos, el sentimiento de autoimportancia, porque si con todas esas cosas a las cuales estoy apegadas y ese gran sentido de importancia que tengo no me sirve para ayudar al mundo, no me sirve para brindar nada bueno a quienes en ese momento necesitan o no pueden hacer algo bueno por los demás porque están ocupados en otra cosa, ¿de qué sirve? Entonces, creo que es un proceso gradual, pero también es un decidirse más allá de uno mismo y
y ver qué podemos hacer en ese contexto, que ya no es el de mi casa, el de mi familia y el de mi trabajo. Es un contexto más amplio, con más realidades, con otras situaciones y con otras necesidades también. Mi dirección. Gracias. Sí, Emilio. Gracias. Hay otra pregunta, María Belén. Roosevelt se llama la mano. Sí, saludos, buenas, gracias hermanos. Hermana, yo tengo una pregunta referente a lo que usted planteaba de todo lo que se había dicho y de las intervenciones. Si nosotros vemos el diagrama de los óptuples senderos, donde está llama, que comienza el diagrama con llama y termina con el samadhi, podríamos decir que el yoga es básicamente un sendero hacia una realidad superior. En cada una de esas etapas, desde llama, pasando por dharana, todas esas 8 etapas, ¿qué elementos tienen en común cada uno? Y una vez se decide transitar ese sendero, es una constancia, porque las cosas que hacemos en una no necesariamente tenemos que continuarla hasta completar. ¿Qué elementos unen cada una de esas 8 etapas? ¿Es cuánto? Bien, puedo dar digamos, mi experiencia. Al principio hablábamos como esta imagen, ¿no?, del espiral. Estos son 8 pasos del yoga que se plantean como etapas, ¿sí? Creo que también los podemos visualizar como una espiral, porque uno comienza y que, o sea, no es necesario, yo creo, no es posible llegar al culmine de cada una de esas etapas para empezar la otra. Es un proceso en el que uno va descubriendo esas etapas paulatinamente, y que cada vez las hace en un nivel distinto de experiencia. Entonces, yo puedo comenzar con mis etapas de purificación física, mental, emocional. Puedo empezar con mis prácticas de meditación o de concentración, de meditación, pero esas mismas experiencias que estoy transitando en esa etapa inicial, supongamos, me van a permitir ir a través de esa espiral, como decíamos, ascendiendo quizás imperceptiblemente, y en un momento me voy a encontrar con que debo volver o profundizar mi práctica de purificación emocional, mental o física, para poder seguir avanzando por esa espiral hacia profundidades mayores en las otras prácticas que en esas etapas se plantean. Entonces, yo considero, para mí la gráfica de la espiral tiene un sentido muy interesante para muchas cosas en la vida, pero para la práctica espiritual específicamente, porque la práctica espiritual es absoluta y rotunda por pasos u etapas. La práctica espiritual, desde mi experiencia o mi punto de vista, es un transitar de niveles en niveles de las mismas etapas. Transitar esas etapas en un primer nivel que automáticamente nos va a llevar a elevarnos hacia otro nivel de profundidad o aumentar la intensidad o la profundidad o la comprensión sobre esas mismas etapas e ir así ascendiendo en mayor profundidad. Pero a veces se dice, por ejemplo, con esto del llama y llama, que qué sentido, en algunos libros figura así como un comentario accesorio, pero qué sentido, por ejemplo, tiene dejar de consumir un alimento que uno considera desestabilizante si no he purificado aún mis emociones o mis pensamientos. Entonces, todo es gradual, todo debe ir haciéndose en consonancia al nivel en el que me encuentro trabajando. Y naturalmente, yo creo, vamos a ir pudiendo ir transitando esa espiral hacia otros niveles y pasando por lo mismo, paulatinamente.
No sé si contestaba la pregunta, pero bueno, va por ahí mi Gracias. reflexión. Nada más te comentaría, Belén, ahí ahorita que nombraste el libro de Amy, por ahí lo subí en el chat, ahí está los que lo quieran bajar. Perfecto. Yo se los recomiendo a los grandes y a los chicos. Hay dos. Uno es Amy, el niño de las estrellas, y otro es Amy regresa. Los dos son libros muy lindos para leer con los chicos, pero tiene mucha enseñanza filosófico, espiritual, y bueno, es interesante. María Belén también está Ami y Perlita, que es más para, ese no lo conozco. Sí. es más para chiquitines. Qué bueno, qué bueno. Lo voy a buscar. Gracias por el dato. Pues muy Muchas bien. gracias a todos. Hay un libro un cuaderno también de Amy. No sé si es algunos juegos o algo que tiene que hacer. Mire. Bueno, mejor. Pues queríamos darte las gracias a nombre de Magali, que está ocupada porque hay una visita en Puerto Rico del presidente de la Federación. Queríamos darte las gracias, María Belén Sender, por tu aportación, por enriquecer, como te digo nuevamente, estos trabajos que hacen los domingos, dándonos una visión muy personal, pero muy clara para muchos de nosotros, y esperar y confiar en que vuelvas a aceptar otra invitación para el futuro, por supuesto, en algún otro periodo del programa, porque lo extendemos todo el año, todos los domingos. Gracias en nombre de la Federación también y de todos los que estamos aquí presentes. Gracias a todos, gracias y un gusto compartir este momento con todos, que sé que lo vienen desarrollando con mucho esfuerzo hace mucho tiempo y que es muy enriquecedor para todos los que participamos y los que lo visualizan después. Así que bueno, gracias a ustedes. Muy amable, gracias.